Buenas tardes, amigos que nos sintonizan. Somos Laicos en Acción a nivel nacional, a nivel mundial. Tardes, noches, madrugadas, bendiciones. Hoy nuevamente con otro tema del conflicto de los siglos. Sin más, vamos a saludar a Mati Fuentes, nos está sintonizando en ese momento. Es una gran bendición tener estos medios informativos que llegan fuera de Costa Rica. Antes de empezar, hemos estado hablando sobre Mateo 24 y todo lo que ha acontecido después de la crucifixión de Jesucristo hasta nuestros días. Y hemos estado dando una secuencia de dónde estamos realmente, o qué fue lo que pasó y cuál es la secuencia a seguir después de la cruz del Calvario. Jesús asciende a la sepultura, asciende al cielo. Los apóstoles, lo vimos en temas anteriores, fueron básicamente molidos por la misma hazaña satánica que tenía Satanás, o que tiene Satanás contra sus siervos. Y el apóstol Pablo, hoy con el tema que tenemos, nos da una pincelada de lo que se aproxima después de su partida o cuando él descienda a la sepultura. Él ya ve ciertos elementos que se están infiltrando, uniones que se están haciendo, y él pues básicamente advierte a la iglesia de los lobos rapaces que van a entrar a despedazar al rebaño del Señor, al rebaño fiel, al que obedece las sagradas escrituras, al mandato que él estableció, y a confundir a través de enseñanzas, a través de situaciones que se dieron en la época donde básicamente predominó el poder político. Sin más, vamos a hacer una pequeña oración. Para empezar con ese tema, número 3, 4, estamos por ahí, estamos con el capítulo 3, y es importantísimo. Le pido a usted, vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de nuevamente estar aquí en esta plataforma que tú has establecido. Gracias, Padre, porque sin merecerlo, nos has visto con misericordia y aquí exponiendo lo que tú has puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Padre, y que todo esto sea de bendición para otras personas que no conocen esta verdad, y que abran los ojos y sobre todo, Señor, que los invites a estudiar
las Sagradas Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para comenzar, vamos a ir primero a Ezequiel 28 y el verso 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. ¿Ok? Entonces estamos claros de que esta situación que se dio en el cielo se dio porque Satanás quiso ser adorado como Dios. Y lo respaldamos con otra cita bíblica que está en Isaías 14, 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dijo Satanás, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, seré semejante al Altísimo. Bueno, qué osadía de este ser creado como una persona como tú y que yo fuimos creados, decirle eso a su creador. Yo quiero tu puesto, quítate, yo voy por tu puesto. Y eso fue lo que Satanás le nació en su corazón. Sin más, vamos a ir a la primera diapositiva, retornando con Pablo. Dice conflicto de las iglesias. Vamos a la siguiente. Dice así: el apóstol Pablo, en su segunda carta a Tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: en este día no puede venir sin que venga primero la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pongan atención a eso, objeto de culto. De modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Además, el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Ya en aquella época veía él que se introducían en las iglesias errores que prepararían el camino para el desarrollo del sistema papal. Y con esto quiero aclarar algo. Cuando hablo del sistema papal es la metodología que se está utilizando, para llevar almas a los pies de Cristo. Aquí básicamente fue exterminada en el proceso, fue eliminada completamente las Sagradas Escrituras, por eso se llama un tiempo de oscurantismo. Después de que mueren los apóstoles hay una cierta amalgamación de mentira con verdad, y hay una mezcla, y el poder político toma la parte religiosa porque lo ven muy importante seguir siendo los líderes y los que controlen las mentes de todas las personas de ahí en adelante. Hay que tener muy claro en eso. Vamos a seguir con la siguiente. Dice: poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después más desbozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el ministerio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en las iglesias cristianas. El espíritu de avenencia y transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufría la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, las iglesias dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes
y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Aquí tenemos que ser claros, bueno, nuevamente lo repito, tenemos que ser claros. Se fue haciendo una amalgamación. Esto lo podemos registrar y lo podemos confirmar con la estatua de Daniel 2. Daniel 2 y 7. Daniel 2 y 7 nos indican exactamente lo que estamos hablando en este momento. Va a haber una amalgamación, va a haber una mentira y verdad, pero va a ser controlada por el poder político, que le va a dar vuelta al entorno y va a ser, acordemos que Pablo estaba en Roma y dice que ya estaba ejerciendo el poder papal. Si lo vemos en la estatua de Nabucodonosor, en Daniel 2, la estatua en los pies son de barro con hierro, y a este imperio se le predomina el imperio del hierro, porque fueron atroces las prácticas que utilizaban para despedazar y para atemorizar a las personas. Eran impresionantes. Una de esas prácticas la utilizaron con nuestro Señor Jesucristo. Pero sigamos, vamos adelante. Vamos a definir qué es protestante, porque hoy en día un protestante no sabe qué es protestar, qué es ser un protestante. Dice, incluso he topado con personas que dicen que eso es un término que nos lo pusieron los sacerdotes católicos, pero básicamente ellos nos pusieron el nombre en ese momento de herejes. Esta definición dice, definición de reforma protestante. El concepto de reforma protestante se compone de dos términos con significados muy definidos. Se conoce como reforma a la acción y efecto de reformar o reformarse, volver a formar, modificar, rehacer algo, se denomina reforma. Vamos a quedarnos un poquito acá. Lo que este hombre, más adelante vamos a ver a Lutero, lo que este hombre ejerce. Recordemos que Lutero era un sacerdote católico, amaba a su iglesia romana, porque él nació en esa institución, ¿ok? Pero él venía ya viendo a través de la escritura, porque él tuvo acceso a las Sagradas Escrituras y comenzó a hacer la traducción al alemán. Recordemos que este señor era alemán. Comenzó a hacer la traducción al alemán y se dio cuenta de muchas situaciones que no iban acorde, sobre todo la pompa, que no iba acorde con la instrucción bíblica. No iba acorde, no coordinaba, no cuajaba lo que estaba leyendo en la escritura con lo que él estaba viviendo. Entonces el Espíritu Santo en él le pone una misión, y la misión es reformar la iglesia. Y en ese momento él trata de reformar su iglesia amada. Él trata como sacerdote católico, él trata de llevar la verdad al pueblo y comienza a hacer la traducción de las escrituras para el pueblo. Recordemos que en el tiempo de cuando los apóstoles mueren, hay un lapso hasta como 1500, cuando aparecen estos hombres que comienzan a hacer las traducciones y comienzan a ejercer su poder, el poder que les da la escritura, para llevarle al pueblo pastos, o llevar a la grey a un pasto que sea agradable a ese rebaño, el Señor, a pastos frescos, porque totalmente se había coartado la libertad para estudiar las Sagradas Escrituras. Y cualquiera que tuviera una Biblia o pretendiera leerla era excomulgado, era proscrito, incluso era muerto.
él y toda su familia. También damos un saludo a María Gracia, que nos sigue a través del Laicos en Acción. Sigamos con la siguiente. Bueno, vemos ahí a Martín Lutero clavando las 95 tesis. Básicamente las 95 tesis hablan sobre el estado de los muertos, porque en la época se había decidido pues arreglar la capilla de San Pedro, y necesitaban muchos recursos. Entonces se inventó se inventó en ese momento una bula que daba permiso para pecar, un salvoconducto que se utilizaba para poder pecar. Simplemente usted depositaba unas moneditas, un cierto dinero, y ya usted le daba un salvoconducto para poder pecar, o si había pecado, o podía pecar en el futuro y ya simplemente tenía un salvoconducto para hacerlo. Siguiente. Dice: contrario a la voluntad de sus padres, Martín Lutero se hizo monje agustino en 1505 y comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró en 1512. Siendo ya profesor, comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, como habían podido contemplar durante una visita a Roma en 1510, y censuró también que la bula eclesiástica, documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos. Son esos documentos, indulgencias, fueron objeto de un tráfico puramente mercantil. Bueno, vamos otra vez. Martín Lutero quiere reformar su iglesia. Quiero decirle a su iglesia: está equivocada. Según las Sagradas Escrituras, no existe el purgatorio. Según las Sagradas Escrituras, el infierno no es como nos lo están pintando. No es así. Y en otros temas que vamos a tener adelante vamos a explicar sobre el infierno. ¿Qué es el infierno realmente? ¿Existe el lago de fuego? ¿Existe el infierno? ¿Sigue un castigo eterno? ¿Se estarán quemando por las edades eternas las personas? ¿Será así como nos han enseñado? ¿O qué dice la Biblia con respecto al infierno y toda esta mentira en la cual nos envolvieron, y hasta el día de hoy tiene su efecto? Pero sigamos. Las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de descontento por la degradación de la iglesia, expresada desde la Baja Edad Media por otros reformadores que se pudieron considerar predecesores de Lutero, estaba John Wycliffe en el siglo IV, o el bohemio Juan Hus. Bueno, Juan Hus es un gran exponente. Wycliffe, Hus, Calvino son grandes exponentes de esta reforma. Los protestantes de Lutero, la protesta de Lutero fueron subiendo de tono hasta que, a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas o de estos documentos para reparar la Basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta redactando sus célebres 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, 1517, y que pronto sería impresa bajo el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Les cuento, hermanos, que esto de las indulgencias
esto de las indulgencias era un documento. Este documento lo hacía usted libre, perdonado. Usted estaba perdonado y usted podía seguir pecando, simplemente depositar a cierta cantidad de dinero en un cofre donde pasaba el recaudador, por decir algo. Siguiente. Bueno, vemos ahí una pintura donde se ve a Martín Lutero explicando sobre las 95 tesis. Siguiente. La Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractara de aquellas ideas en 1518 y 1519. Pero en cada controversia Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la Iglesia, remitiéndose en lugar a la Biblia y al uso de la razón. En 1520 Lutero completó el ciclo de ruptura con Roma al desarrollar sus ideas en 3 grandes escritos reformistas: llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la Iglesia y sobre la libertad cristiana. Finalmente el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente, y el nuevo emperador Carlos V le declaró proscrito tras escuchar sus razones en la Dieta de Worms. Lutero no fue fácil para Lutero hacer esto. Fueron años de estudio, años de preparación, el Espíritu Santo luchando en su mente para llevarlo al conocimiento más puro y más cabal, ya que se había cerrado por todas partes la Biblia y sus doctrinas básicamente se daban en latín. ¿Qué iban a entender el pueblo? El pueblo estaba a oscuras, porque eso se llama un lapso de oscurantismo. Por eso es que se llama de esa forma. Básicamente esto es historia y lo respalda la Biblia. Es muy doloroso para muchos saber que no existen hermanos, no existen una contundencia con lo que nos dicen que después de Pedro hay cierta cantidad de papas, con lo que la historia nos refleja. No me creas, vea la historia y comprueba lo que estamos hablando. Después de los mártires, después de que los apóstoles mueren, Juan es el último, Pedro muere en el año 67. ¿Quién seguía? Si no me cabe duda, la que debería seguir como papa debería ser Juan. Pero ustedes van a ver, si ustedes van ahora con la tecnología usted puede meter en todo lado. Se mete en Google y busca ahí papas. ¿Cuántos papas hay? Y usted ve que ahí no aparece ningún Juan después de Pedro. Aparecen un montón de personas, pero nunca aparece Juan. Y fue el último apóstol que murió en Patmos. Abramos los ojos, hermanos. Esto más que una denuncia es simplemente historia. Es un libro impresionante. El Conflicto de los Siglos nos da un parámetro de certeza contundente. Si usted no estudia historia y no la busca, pues seguirá en ignorancia y seguirá creyendo que fue así como le contaron. Pero en el momento de que usted tome un libro de historia, busque Google y comience a estudiar, te darás cuenta de muchas cosas que nos han ocultado. Nos han ocultado, ¿por qué? Simplemente por el hecho del poder. Recordemos que Satanás quería ser adorado, y durante toda la vida, desde que se dio la vida en la tierra, Satanás siempre ha tratado de que el ser humano, tú y yo, lo adoremos. Cualquier mecanismo que utilice es válido para él. Mientras que no adores
a Cristo Jesús, como dice la Escritura, estás adorando al propio enemigo. Y esto para muchos puede ser muy contundente. Muchas gracias, Mónica, desde Guapel, nos está saludando. Un saludo para usted y toda su familia. Es muy contundente. Es muy contundente el saber que a ti te han engañado, que a mí me han engañado. Durante muchos años creí lo que me han dicho mis padres, mis abuelos, mis antepasados, que era de esa forma. Y me creía, así como Lutero, me creía orgulloso de estar en una institución en la cual venían los apóstoles. Pero al meterme en la historia, me doy cuenta de que no es así. De que hubo una época tremenda, nefasta para la humanidad, donde las Sagradas Escrituras básicamente las barrieron, las ocultaron. Y hubieron hombres a través del Espíritu Santo en diferentes partes de Europa que comenzaron a estudiarla, a pesar, hermanos, de ser proscrito o ser de pena de muerte. Pero vamos a avanzar. El tema está largo y nos queda poco tiempo. Lutero permaneció un año escondido bajo la protección del lector Federico de Sajonia, pero sus ideas habían hallado hueco entre el pueblo alemán y también entre algunos príncipes deseosos de afirmar su independencia frente al papado y frente al emperador, por lo que Lutero no tardó en recibir apoyo que le convirtieron en dirigente del movimiento religioso conocido como la Reforma Protestante. Más que persuasión, el Espíritu Santo tocó a estas personas para buscar la verdad. Personas de puestos jerárquicos que se dieron cuenta que los emperadores de Roma o el papado no tenían injerencia en ellos, que eso lo habían inventado para tener el poder absoluto en su mano, en su lado izquierdo poder político y el poder religioso en la otra, y con esos dos poderes él hizo cuanto quiso y prosperó. Hizo cuanto quiso, mató cualquier cantidad de personas, hombres, niños, mujeres. No le vio diferencia. Si no se sometían a sus directrices, eran proscritos y herejes. Dios levanta ese movimiento, Reforma Protestante. Si tú hoy eres un protestante y no estás levantando las normas que el Señor estableció, sino que te estás uniendo en puntos de doctrina, de error, que al filtrarlos no coinciden con lo que está en la Biblia, hermano, estás en grave peligro. Estás en grave peligro espiritual. Porque estás siendo llevado como matadero, como ganado al matadero. Sutil, y no te das cuenta. Llegará un punto donde tú tendrás que decidir: o adoras a Dios como Él lo estableció, como Abel, como Él lo estableció, como Abel lo hizo, o serás del bando de Caín. Caín persiguió a Abel y lo mató. Luisa, bendiciones. Somos laicos en acción. Sigamos con la siguiente. Bueno, eso es un retrato de Martín Lutero, 1438-1546. Siguiente. Martín Lutero, durante siglos, la Iglesia Católica se había unido profundamente con los poderes políticos y económicos, resultando en el incremento de riqueza y poder por su parte, lo cual influyó en la corrupción del clero y en el establecimiento de doctrinas y prácticas distantes
al Evangelio. Volvemos otra vez a decirlo. Mientras que se tenga el poder político y el poder religioso en la otra mano, Jesús nos dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separó política y religión, lo separó, porque sabía que si ellos dos se unían, se hacían dioses en la tierra. Hacían lo que querían porque tenían tanto el poder político como el poder religioso en su propia mano. Siguiente. Bien sabía Santana que en las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para decidir los engaños, para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna, diciendo: escrito está. Esto estaba en Mateo 4, cuando fue al desierto a luchar contra Satanás. Él siempre le dice, Satanás le dijo: y escrito está, pero Jesús les respondía: escrito está también. Cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal. Satanás necesita que ellos ignoren las Sagradas Escrituras. Eso siempre es lo que va a querer Satanás. Este manual de vida quede totalmente erradicado de tu vida. Que tú no tengas ni apetito para estudiar, que no tengas ni apetito para abrir la Biblia, que no tengas apetito para leerla, que cuando tú estés comenzando a leerla, que te dé sueño, que te pesen los ojos. Pide al Espíritu Santo que le ayude, porque hermano, esto es un poder, son poderes. Uno es el poder de Dios que te liberta y te hace libre para decidir qué camino sigues tú, y el otro es el poder usurpador o que te apresa y te lleva a Egipto, y te deja en Egipto. Tú decides qué poder quieres llevar. Siguiente. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esto fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyera ni que le tuviera en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ellas para sostener sus pretensiones. Así fue como el papado vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de toda autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Siguiente. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. No todo no tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaldría al culto de los ídolos y para aminarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujeron gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Para el remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios, la que fue escrita con el dedo de Dios, el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y divide a dos el último mandamiento,
para conservar el número de estos. Bueno, aquí vemos, no se ve muy claro, pero a la izquierda suya del televisor, de la pantalla, va a ver los mandamientos que a nosotros nos enseñaron. Estos me enseñaron a mí cuando yo fui parte del sistema católico, que creo que el 95% de la población a nivel mundial sabe esos mandamientos, pero no sabíamos que existían los mandamientos que están a la derecha, que están en Éxodo 20. Siguiente, vamos a desglosarlos un poquito rápidamente. Catecismo católico dice: el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en Éxodo 23 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Siguiente, dice el Catecismo católico, segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el segundo mandamiento, este fue el que quitaron: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellas, ni las adorarás, ni las adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Ese es el segundo mandamiento. Este fue eliminado. Perdón. Al siguiente. Tercer mandamiento. El catecismo dice santificar las fiestas. Este no sé dónde salió, porque no ni en el Éxodo 20 parece. Este fue incluido. ¿Para qué? Para santificar todas las fiestas que ellos hacen. Pero en la Biblia dice: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Cuarto mandamiento. Este también fue totalmente quitado. En el catecismo dice: honra a tu padre y a tu madre. Este catecismo, es el quinto en el Éxodo 20. Pero aquí en el catecismo lo tiene como cuarto. Y el cuarto mandamiento en el Éxodo 20 dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrarlo al Señor tu Dios. No hagas en él día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, tu hija, tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni tampoco extranjeros que vivan en la ciudad. Acuérdate de que 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo aquello que hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día sábado. Este es el cuarto mandamiento. Vamos por el cuarto mandamiento. Quinto mandamiento. Quinto mandamiento dice en el catecismo: no matarás. Pero el quinto mandamiento ustedes lo van a ir viendo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días de una larga vida en la tierra que el Señor te da. ¿Ves que es cuarto del catecismo, quinto del Éxodo 20? Siguiente. No cometerás actos impuros, no matarás. ¿Ves? Va desfasado. Siguiente. Catecismo: no robarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Va desfasado. Siguiente. Octavo: no dirás falso testimonio ni mentiras. No robes. Noveno: no desearás la mujer del varón que no te pertenezca. Bueno, ese mandamiento es el 10. No desearás falso testimonio contra de tu prójimo. Vamos a ver, siguiente. No, el 10 mandamiento dice: no codiciarás. Está fracturado. El 10 está fracturado en 2. Y dice, no, el 10 en el Éxodo 20 dice: no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la esposa ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. O sea, el catecismo tiene el 9 y el 10 partido en 2, que el Éxodo 20 lo tiene completo. Siguiente. Daniel 7:25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Bueno, aquí nos estamos refiriendo a que Satanás utilizó a hombres finitos, a hombres para modificar con el poder que les dieron, con el poder que tenían,
tanto en la política como en la religión, cambiar la ley de Dios que fue escrita con el dedo de Dios. Eso está en Deuteronomio 18, Éxodo 18, y ahí dice que fue escrita con el dedo de Dios. O sea, un hombre como tú y como yo, pecador, cambió lo que Dios estableció con su propio dedo. Esto solamente, hermanos, lo puede hacer Satanás utilizando seres humanos, porque él, que estaba en el cielo, pecó, y pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Esa ley, los 10 mandamientos. Si él violó los 10 mandamientos en el cielo, ¿qué va a hacer aquí en la tierra? Hacer que tú y que yo viole los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no nos van a salvar, pero te indican cuál es la causa de tu pecado y de mi pecado. Si tú eres un ladrón, un fornicario, un idólatra, te está indicando tu pecado es este. Corrige, ve a mí al cielo, yo te perdono, pero apártate de eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. En cambio, el hombre sigue estableciendo que los 10 mandamientos fueron exterminados. Y lo más preocupante es que la iglesia evangélica ahora está promoviendo, o ha promovido por muchos años, que esos 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz del Calvario. Quiero decirle, hermano, que eso es mentira. Fueron los que escribió Moisés en un libro. Pero avancemos, si no me desvío del tema. Siguiente. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Siguiente. Vamos a ir a Judas 3. Amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde algún antiguo habían sido destinados para estar condenados. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan el único soberano Señor nuestro Jesucristo. Ahora bien, ¿quién haceros recordar, ya que todo lo que habéis sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron? Siguiente. Final. Bueno, ahí con esa situación, hermano, amigo, conocido, espero que no te sientas ofendido. Yo sé que son palabras duras lo que acabamos de leer y tal vez sientas que es un ataque, pero no creas que es así. La convicción de Laicos en Acción es siempre decirte la verdad. Es mejor que te digan la verdad de frente que una mentira por la espalda. Y la decisión la tomas tú. Tú tomas la decisión que quieras tomar. Solamente nosotros damos las herramientas históricas y bíblicas para que tú tomes una decisión. No para mí, ni para la iglesia adventista, ni para la iglesia... No. Que tomes una decisión para Jesucristo. No es conmigo. La decisión la tomas tú, el Espíritu Santo, para Cristo, no para una institución. El Señor no viene por una institución. El Señor no viene por una iglesia
gigantesca. Dice las Sagradas Escrituras que viene por un remanente, por un residuo, por un retazo, por un pequeño pueblo. ¿Sabe por qué un pequeño pueblo? Porque son los únicos que quieren obedecer lo que dice acá, aunque sea duro. No seas de los que les gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar, que van a ser bendecidos, que van a ser prosperados, por eso sacan su billetera, sacan su tarjeta y hasta ahora hasta datáfono pasan para que usted entregue su dinero. No creas en eso, hermano. Cristo pagó un precio muy alto y pagó con sangre. Todo el cielo pagó un precio alto. Y fue a ver al Hijo de Dios colgado en un madero para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Para que esos 10 mandamientos, yo busque cuál es el mandamiento mío que me está afectando, que me está separando de Dios. ¿Cuál es ese mandamiento que me aleja de mi Dios? Y antes que sea demasiado tarde, pueda entrar en una comunión con Él y pueda apartarme de ese pecado pidiéndole que me ayude, porque lo contrario no vas a poder apartarte del pecado. Solamente a través de los méritos de Jesús. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Redentor y es el único que tiene potestad para salvarte. Yo aquí puedo hablarte toda la noche si gustas, pero el único que tiene el poder para abrir tu corazón es Cristo Jesús. Ábrele el corazón, dale las llaves para que entre a esa puerta. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrele, ábrele. No lo veas como un ataque. Estudia, prepárate y te vas a dar cuenta de que la historia no continúa. La historia continúa, perdón. La próxima semana vamos a ver ciertos instrumentos que utilizaron para meter temor al pueblo de Dios, para que se apartaran de la Escritura. Pero muchos murieron con honor cantando en las hogueras, familias enteras, mientras que este sistema perseguidor, comandado por Satanás, fue a despedazar y persiguió, como dice la Escritura, y persiguió la mujer después de dar a luz al desierto. Y ese río y ese mar de aguas la ayudó a la mujer. Que Dios te ayude a tomar una decisión para Jesús y que nos ayude también a nosotros, porque solamente la sangre del Cordero y su vestimenta nos puede cubrir nuestro manto de injusticia. Somos Laicos en Acción y desde aquí en Costa Rica vamos a orar y darles una bendición especial para que tomes una decisión para Jesús. Vamos a orar. Amadísimo Padre, sabemos que son palabras muy duras las que estamos hablando en este momento, pero tú las has puesto en nuestro corazón y no podemos ocultarlas. Tú tienes el control absoluto de todo lo que acabamos de decir. La historia nos respalda y la Biblia también. Que podamos salir de ese oscurantismo en que estamos, Señor, y que podamos abrir la luz de nuestro corazón para aceptar una verdad que nos impregna la cara, y que es tanta la luz que nos ciega ante la real verdad. Que nos permita, Señor, abrir el corazón y el alma para aceptarte como nuestro único Salvador y Mediador en la tierra y el cielo, a Jesucristo. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima semana. Somos Laicos en Acción. Bendiciones.